Si alguna vez han pensado en ser dominantes, pero ustedes se detienen porque sienten que son demasiado tiernos y poco estrictos para poder llegar a dar órdenes o azotar a alguien, pues entonces este video es para ustedes. Ya que hoy hablaremos de lo que son los soft doms, ¿vale? O una forma de llevar la dominación de una manera más suave, tierna y cariñosa. Para todos aquellos que siempre nos preguntan, ¿todos los dominantes tienen que ser rectos y amargados? Eso es totalmente una mentira. Exactamente, entonces vamos después del intro. Bienvenidos de nuevo a un video aquí en BDSM 101. Espero que les guste todo nuestro contenido y si es así, regálenos un like, también su suscripción y la campanita para que no se pierdan ningún video o live que hagamos en este canal. Recuerden que yo soy Rat. Y yo soy Raven, un placer saludarlos como en cada episodio. Pues empecemos con el tema de hoy, que precisamente son los soft doms. Y la dominación, o como introducción vamos a hablar, la dominación es ese rol que la mayoría de nosotros relaciona con la disciplina, la elegancia y con personas que son poco expresivas, que se ven imponentes y que te van a tener de rodillas con una sola palabra. Sin embargo, debemos recordar que no está bien estereotipar a la gente, y que cada uno de ustedes llevará su rol de una manera muy diferente y por lo tanto vive el BDSM de maneras muy diferentes. Por lo tanto, precisamente estos roles de dominación y sumisión cambiarán de acuerdo a cada persona. Sí, estarán cambiando de acuerdo también a la personalidad que esté manejando cada uno, entonces espero les funcione mucho este video. Y dentro de todas estas formas de llevar lo que es la dominación existe algo llamado los soft doms, que son aquellas personas que llevan el rol de dominación pero de una manera más tranquila, suave y quizás, por definirlo de alguna manera, más delicada a la hora de acercarse al BDSM y al rol dominante. Podría decirse de una forma más cariñosa. Así es. De igual forma, un soft dom tiene una manera más delicada y suave de tratar con los sumisos y sumisas, ya que normalmente este tipo de dominación no se centra en el sadismo, los castigos o la humillación, sino más en el refuerzo positivo y una manera de poner reglas mucho más relajada. Concentrará más la energía de dominación en el placer de la parte sumisa y de incentivar el buen comportamiento con recompensas, halagos o mimos. Sería básicamente trabajar más con lo que acaba de decir Rat, el refuerzo positivo, a diferencia de otro estilo de dominación como la de Rat, que es más disciplinada, por así decirlo. En este tipo de dominación es un poco más relajado todo eso, no siempre se centra en castigos. Y ojo, esto no quiere decir que un dominante, un soft dom, no pueda o deba aplicar castigos. O practicar, por ejemplo, juegos de impacto o cosas que tengan que ver con dolor o ser un poquito más sadista a lo mejor. Esto depende ya de mucho de los gustos de cada persona y obviamente de los gustos también de la parte sumisa. E incluso, estas personas pueden aceptar realizar, por ejemplo, juegos de impacto o humillación o cosas por el estilo en el caso de que esto les sirva precisamente al placer de la parte sumisa. Obviamente, a este tipo de dominantes normalmente, y entre comillas porque depende de cada quien, pero normalmente no les gusta o no sienten gran afición por este tipo de juegos. Entonces, si lo realizan por realmente complacer un poquito más a la parte sumisa, recuerden que es muy importante el aftercare para el dominante, ya que este tipo de dominantes en algún momento podrían llegar a sentir a lo mejor un poquito de culpa o sentir también algo negativo después de este tipo de sesiones o de actividades que son sadistas o humillantes o cosas así, ¿no? Sí, básicamente como que los hace sentir que se les pasó la mano, por así decirlo, pero realmente fue para complacer a la otra parte, básicamente a su pareja. Entonces recuerden que el aftercare no solo es exclusivamente para la parte sumisa, sino también para la parte dominante. Ahora, tengamos mucho cuidado con el término de soft dom, ya que muchas veces se tiene la idea de que un dominante de este tipo es un dominante inexperto o que incluso está más cerca de ser vainilla a ser un dominante, pero esto es falso, ¿vale? El hecho de que alguien lleve así su rol
de dominación, no quiere decir que sea menos practicante, menos dominante, sino que al contrario, es igual de dominante, igual de practicante, igual de kinky, si ustedes quieren verlo de esa manera, que uno normal, entre comillas. Lo único que está cambiando es el estilo o la dominación que están llevando a cabo en su relación BDSM. Y como lo mencionamos desde un principio, no toda la dominación funciona de la misma manera, no todos los dominantes tienen que verse rectos y serios, no todos siempre aplican castigos todo el tiempo. Realmente cada quien va a estar ejerciendo una dominación quizás más relajada, más tranquila, más disciplinada, etc. Entonces, el hecho de que una persona sea más relajada no lo convierte en un falso dominante o en una persona que no se lo toma en serio. Así es, de hecho, no debemos pensar o debemos creer que porque un dominante es más sadista, más serio, más humillante, es un dominante mejor, ya que muchas sumisas de igual forma no gustan de estas prácticas sadistas, humillantes, y buscan esta forma de dominación más suave, cariñosa, tierna que un soft dom les puede ofrecer. Muchos de ustedes también pueden preguntarse cómo es que un dominante de este tipo logra que la sumisa o el sumiso se comporte o logra esa entrega de la parte de la sumisa o sumiso. Y el secreto en realidad está en que este tipo de dominación se centra más en la dominación mental. Es un tema que ya vamos a hablar en otro episodio, pero a grandes rasgos se basa en el hecho de hacer que las actitudes de la parte sumisa sean realmente sumisas, sin necesidad de castigos, azotes u otro tipo de dominación física. Y esto se logra a través de los refuerzos positivos, a través de la confianza, la comunicación, y pues también todas estas dinámicas que los soft doms practican, ¿vale? La dominación mental se centra mucho en esto del comportamiento y de lograr que la persona realmente se someta a uno, entre comillas, por mera voluntad y no a base de castigos, a base de humillación o a base del, digamos, miedo que llega a hacer sentir un dominante más de este tipo, sadista, humillante o de esa manera, ¿no? Sí, ahí está el truco de la dominación, bueno, de un soft dom, básicamente. Exactamente, digo, por poner un ejemplo, imaginen, un dominante normal, entre comillas, normal, le pide a la sumisa o le dice que tiene que quedarse de rodillas en cierta posición en una esquina tanto tiempo porque si no va a haber un castigo. Ahí la cosa es que está en el castigo, el por qué se lo está haciendo. Y la otra persona te va a decir, ¿sabes qué? Necesito o ayúdame o te pido que por favor te quedes de rodillas y te va a haber una recompensa. O a lo mejor ni siquiera una recompensa, sino que ese refuerzo que ya te está dando y te está pidiendo de una manera más calmada, de una manera más, digamos, educada, por así decirlo, es lo que te hace decir, sí, quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque me lo están pidiendo de esta manera. Obviamente esto depende mucho de los dominantes y de las sumisas y lo que estén buscando y de sus dinámicas. Solo es un ejemplo, ¿no? Sí, va a depender mucho también de la parte sumisa, porque quizás, como lo mencionamos hace rato otra vez, hay personas que quizás les funcione mucho su contraparte dominante que sea más relajado o que sea básicamente un osito, y hay otras personas que les funciona más un dominante que sea muchísimo más disciplinario o sadista. Eso también va a variar de acuerdo a cada tipo de sumisa o sumiso. Ahora vamos a explicar algunos ejemplos de cómo poder aplicar este tipo de dominación. Como dijimos, los soft doms se enfocan más en el placer y la conexión con su sumiso que en el poder y el dolor. Es decir, que no buscará el poder en los azotes, los regaños o imponiendo reglas, sino que será cuidadoso buscando una conexión de confianza y cariño con la parte sumisa, con la que con estas herramientas, digamos, hará que se cumplan las reglas. Siguiente es que inspiran e incentivan el buen comportamiento, la disciplina en vez de exigir o imponer, que es muy importante, digamos, diferenciar. Son los diferenciadores entre otro tipo de dominaciones y, como lo mencionamos, el refuerzo positivo es el que siempre está ahí ayudando básicamente. Sí, como les dije, no es lo mismo decir siéntate porque te castigo a princesa o mascota o no sé, hermosa, siéntate porque hazme ese favor, ¿vale? Es muy diferente las formas en las que se puede lograr este tipo de entrega y sumisión. Está bien a quien le guste una u otra, no pasa nada. Sí, no,
no pasa nada si te hablan de determinada forma o te dan más una orden o te lo piden más, te lo disfrazan más con un por favor, por así decirlo, entre comillas. Es de acuerdo a cómo a ustedes les funcione. Así es. Tratan con respeto y cariño a la parte sumisa en vez de buscar la humillación, que es otra diferencia que pues obviamente tenemos, ¿no? O sea, no te van a decir, mira, tú eres mi mascota, no vales nada y por eso tienes que hacer eso, sino al contrario, te van a decir, porque te veo igual a mí, eres igual de importante y todo ese cariño que te van a expresar y por lo tanto, pues esa es la forma en la que tratan más o menos a la parte sumisa, ¿no? Y por último, también les vamos a dejar unos consejillos o algunas skills que un soft dom debe de tener, o al menos a consideración de nosotros, ¿no? La primera es la paciencia. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos enfrentamos a una sumisa o sumiso que es más desobediente, que es más brat, entonces podemos perder un poco que nos saquen de nuestras casillas o que nos hartemos, que nos enojemos. Y obviamente un soft dom tiene que tener paciencia. ¿Por qué? Porque pues es un soft dom a final de cuentas. Entonces tiene que seguir tratando con cariño y llevar las dinámicas y la disciplina de la manera en que un soft dom lo hace. Sí, no, o sea, la paciencia siempre es muy importante en un dominante, pero es muchísimo más importante cuando estamos hablando de un soft dom, porque básicamente es el hecho de cómo vas a no lidiar, sino qué tanta paciencia le vas a tener a tu pareja. Siguiente es control y disciplina sobre sí mismo. Esto aplica para todos los dominantes, obviamente, pero tiene que ver con la paciencia. ¿Por qué? Porque si no tienes disciplina y control de tus emociones o de cómo te comportas, entonces no vas a tener paciencia con las demás personas. Siguiente, la empatía. De nuevo, importante en ambos casos, ¿no? En todos los dominantes, la empatía, pero también, pues obviamente en la parte soft dom, digámoslo de esta manera, la empatía es importante para demostrar el cariño y entender qué puede y qué no puede hacer la parte sumisa. La empatía es muy importante. Les va a ayudar en muchos aspectos. Que siento que independientemente de si eres un soft dom, creo que la empatía siempre debe de estar ahí. Poder comprender a tu sumisa o a tu sumiso. Y otro rasgo muy importante en ambos lados, digamos, es la creatividad. ¿Pero por qué es importante en un soft dom? Porque digamos que un dominante más normal, común y corriente, digámoslo de esa manera, o que se centra más en el sadismo, más en la humillación, tiene muchas herramientas. Los azotes, la humillación como tal, ya sea verbal, física, psicológica, lo que se quiera. Pero en cuanto a los dominantes soft, pues tienen que crear esa conexión, tienen que crear dinámicas que de alguna manera se adapten a la parte sumisa en el sentido del cariño, en el sentido del cuidado, en el sentido de los mimos y del refuerzo positivo. Entonces todas esas dinámicas tienen que crearse pensando en estas cuestiones de pues soy soft dom o no me gusta la humillación, no me gusta el sadismo. ¿Cómo puedo hacer que mi sumisa o mi sumiso se entregue a mí sin tener que recurrir precisamente a estas herramientas que no me gustan, ¿no? Entonces por eso es importante la creatividad. Mucha creatividad. Iba a decir mucho ojo, cuate, no sé por qué. Pero bueno, básicamente la creatividad debe de estar mucho, por lo que acaba de mencionar Rat. El hecho de cómo van a sustituir este tipo de prácticas como la humillación o los juegos de impacto, que comúnmente siempre se aplican en un estilo de dominación disciplinario, cómo se aplicaría como tal o cómo se va a sustituir todo esto cuando hablamos de una dominación soft. Entonces sí, también es muy importante que se sienten a hablar obviamente con su pareja para encontrar ese punto o esas dinámicas con las cuales puedan llevar su relación muy bien y que obviamente exista una buena comunicación y una buena confianza. Exactamente. Y pues bueno, en realidad esto es todo por este video. Es, digamos, más cortito entre comillas. La cuestión es que pues, hemos estado hablando de diferentes tipos de dominantes y sumisos. Este no va a ser el único tipo de dominante que vamos a ver, obviamente. Ya hablamos de pet play, ya hablamos de sumisas brats y brat tamers. Entonces seguiremos hablando de diferentes tipos, pero recuerden siempre que el hecho que ustedes digan, me gusta este tipo de soft dom, no quiere decir que tengan que cumplir al 100% con las cosas que estamos diciendo aquí.
Es un ejemplo que ustedes deben de adaptar a su propia personalidad y a la forma en la que ustedes practican el BDSM. Sí, exacto. Recuerden que el chiste de poder encontrar su estilo de dominación no es basarse al 100% en un tipo, bueno, un arquetipo, sino que realmente ustedes puedan imprimir o dejar ahí un sello de su personalidad en su rol, ya sea dominante o sumiso. Entonces, no siempre tienen que tomárselo al 100% el hecho de los ejemplos que les estamos dando o que pueden encontrar en los test de BDSM, porque al final la única función de todo esto es para que se den una idea de cómo funcionan, cómo se comportan, etcétera, pero realmente no tienen que seguirlos al pie de la letra. Que al final el hecho de seguirlos al pie de la letra significaría que estarían dejando de ser ustedes mismos para poder encajar al 100% en ese papel. Y obviamente, pues ese ya no es el chiste, porque ya no lo están disfrutando como tal. Así es. Entonces, chicos, espero que hayan disfrutado el video. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que hacemos lives en TikTok y aquí los vamos a recomendar pronto. Y pues nada, que hayan disfrutado el video, que les sirva, que eso es lo importante, y nos vemos en el siguiente. Bye bye. Nobody.